Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa de Seguimos Educando. Mi nombre es Gerardo Ahumada y en esta sesión vamos a hablar específicamente de música. Destacar que estas clases no reemplazan necesariamente el aula, es decir, las clases presenciales, pero de alguna u otra forma vienen a complementar todo el trabajo que se puede hacer a nivel educativo en este contexto de cuarentena. Bien, y antes de partir vamos a ver un video preventivo sobre medidas que tenemos que tener en consideración en este contexto de pandemia. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social físico y la higiene de manos. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Entre todos y todas, nos cuidamos del COVID-19. Bien, después de haber visto este video, vamos a comenzar con la clase que va a estar abocada específicamente a la música. Afortunadamente la música es una de mis especialidades, llevo bastante tiempo estudiando, practicando en todo esto de que es la música, y hoy les vengo a compartir un poco de enseñanzas que vienen tanto de mi experiencia personal como también de lo adquirido en los conservatorios en los cuales he estado. Conservatorios son como las casas de música de las universidades, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que un artista, un músico profesional, de los que tantos admiramos, por ejemplo, de los que escuchamos en la radio, de los que escuchamos y vemos en YouTube, en Internet, antes de ser el artista que se muestra, que es admirado por todos, ellos muestran una imagen. Sin embargo, detrás de todo eso hay una gran cantidad de trabajo que no es fácil de alguna otra forma de realizar, pero que es esencialmente necesario para que puedan lograr ser quienes son. Y ese tipo de trabajo nosotros lo podemos desglosar, ese trabajo nosotros lo podemos ordenar a través de dos tipos de facetas. Y esas dos facetas nos van a permitir llegar a un resultado que de alguna manera puede ser mostrable o puede ser definido como un trabajo artístico en sí. Estas dos facetas las vamos a denominar el trabajo de artesano y el trabajo de artista en sí. Si bien un artesano y un artista son oficios completamente distintos, nosotros vamos a tomar estos conceptos y vamos a ordenar todo lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta a través de lo que el trabajo o el oficio, mejor dicho, de artesano nos evoca, como también el oficio o el trabajo de artista nos evoca en nosotros mismos. Vamos a partir de a poquito. Primero, vamos a partir por el artista. El artista es una persona que evoca necesariamente emociones, sensaciones, nos entrega un mensaje que es significativo para nosotros y que de alguna manera nos hace bien o nos gusta. De la misma manera que hay ciertos artistas que no resuenan con nosotros y pasamos de ellos. Y es un trabajo, o mejor dicho, es un resultado que logra generar una cierta atracción en grandes masas.
Y lo importante del artista es que él se desenvuelve en dos facetas muy importantes. Una, la faceta creativa, y otra, la faceta emocional. La faceta creativa hace referencia específicamente a que él se le ocurre una idea al artista, puede redactar una letra, generar algún tipo, una melodía, con armonía, por ejemplo, con acompañamiento, y logra hacer una canción. Ese es el aspecto creativo. Y el aspecto emocional o psicoemocional hace referencia básicamente a poner todo su interior en aquella composición que nos entrega. Esa es la esencia del artista y eso es lo que vende, eso es lo que muestra y eso es lo que nos atrae al mismo tiempo. A diferencia del artesano, que es un trabajo completamente opuesto, que es un trabajo un poco más frío, es un trabajo mucho más intelectual y es un trabajo mucho más que tiene que ver con nuestro cuerpo, con cómo nosotros trabajamos esa faceta. Cuando uno ve a un artesano, uno ve, por ejemplo, la imagen que se nos viene, es de una persona que trabaja en detalle, qué sé yo, algún tipo de trabajo o en madera o en algún tipo de elemento particular, haciendo aro, haciendo, no sé, ya. Se refiere básicamente a un trabajo que aparentemente es más frío, pero que es muy minucioso, es muy detallista. Y un músico profesional tiene estas dos facetas muy interiorizadas dentro de sí mismo. Antes de ser artista, el músico tiene que haber pasado por un proceso de artesano previamente. Porque el artista por sí solo, si trata a un músico de mostrarse inmediatamente como artista sin haber trabajado minuciosamente, por ejemplo, una línea vocal, en el caso de que sea un cantante, de haber trabajado todas las notas, de haber trabajado todas las frases, de que todo esté a tiempo, ¿ya? O un guitarrista que haya trabajado un solo de guitarra detalladamente, lo que va a mostrar básicamente va a ser algo que no necesariamente va a ser atractivo, y que no va a generar un impacto importante en quien lo está escuchando. Entonces, antes de ser artista es importante pasar por el proceso de artesano. Entonces son dos aspectos, cada una de estas facetas tiene dos aspectos que son importantes. El artesano, como decíamos, es un trabajo mucho más intelectual y que tiene que ver específicamente con el área motora, con nuestro cuerpo. Y el artista es el que trabaja con un área específicamente creativa y emocional. Eso es lo que nosotros tenemos que tener primeramente en consideración. Bien, entonces, para empezar a ejemplificar estas dos facetas, artesano y artista, voy a ejemplificar esto mediante un músico X, por ejemplo, un violinista. Puede ser un cantante, puede ser un guitarrista, etc. Pero cualquier músico, de alguna otra forma, pasa por este proceso. En lo que respecta al violín, la carrera musical se construye desde muy temprana edad y son varios años de estudio que se requiere para ser profesional. De hecho, si uno quiere estudiar violín en un conservatorio, en la Facultad de Artes de la Chile, por ejemplo, son alrededor de unos 12 años de estudio, de los cuales es ideal estudiar en la universidad mientras uno está en el colegio. Eso es una de las pocas cosas que se pueden. El artesano a nivel violinístico se desenvuelve, como decíamos, en el área intelectual y en el área motora. El aspecto intelectual, y esto es sumamente importante que se entienda, tiene que ver con todo lo que implica teoría musical. Un violinista necesita saber teoría musical, un violinista o un guitarrista también necesita saber teoría musical para poder llegar a ser un gran músico. Porque el saber teoría o desenvolverse en esa área permite adquirir conocimiento para entender obras, entender canciones, entender qué es lo que está haciendo un músico y así poder él mismo poder hacerlo. En el caso del violín se ocupan lo que son las partituras. Voy a abordar específicamente una obra que es un concierto para violín de Mendelssohn. Felix Mendelssohn fue un compositor europeo que, bueno, creó una de las obras más hermosas y este es uno de sus conciertos, el concierto para violín número 1 en mi menor. Y para poder tocar ese concierto nosotros tenemos que saber leer partituras.
Lo primero, ¿ya? Entonces lo que hace el artesano, voy a tomar un violín, lo que haría un músico artesano sería primero, pero lee, por ejemplo, la primera nota y la encuentra en su violín. Entonces la primera nota sería algo como esto. La segunda es esta otra nota y después nos vamos a esta otra de acá. Esas tres notas, por ejemplo, por sí solas no expresan absolutamente nada. De hecho, puede ser incluso hasta molesto escucharlas. Pero, si nosotros comenzamos a hacer un trabajo un poco más detallado, desde lo intelectual hacia lo físico, hacia lo motor, es decir, nosotros empezamos a entrenar a nuestros dedos y a mi brazo, por ejemplo, quiero que tenga un sonido mucho más definido. Quiero que sea esta nota más expresiva. Entonces comienzo a trabajar mi cuerpo, en este caso mi dedo índice, para que entre en una dimensión más expresiva. De esto, que es como frío, a esto, que ya tiene una connotación un poco más expresiva. Entonces comienzo a trabajar de lo artesano a entrar en una dimensión de mayor expresión, de artesano progresivamente a artista. Entonces, si hay alguna nota que no me sale, por ejemplo, supongamos que esta, me quedo en esa nota un tiempo. El trabajo del artesano es un trabajo que es equivalente, por ejemplo, a cuando uno trabaja en greda. No sé si han trabajado en greda, pero y uno de repente está y queda todo embetunado cuando uno pinta y queda todo lleno de pintura, está todo feo. Porque muchas veces puede llegar a sonar feo, ¿ya? Sobre cuando uno no cae en la nota, ahí no suena bien. Pueden ocurrir una serie de situaciones o circunstancias en que el artesano mancha su trabajo, ¿ya? Pero él está para eso. Él puede cantar mal, él puede tocar mal, porque está en su espacio. Él tiene su momento para poder ir puliendo progresivamente cada una de las distintas facetas que empieza a trabajar. El artista no. El artista no se puede equivocar. Porque si el artista erra alguna nota o alguna faceta, entonces quiere decir que su valor agregado disminuye. Entonces es trabajo del artesano lograr pulir una obra lo que más se pueda para que el artista pueda ya expresarse, desenvolverse a través de la obra. Entonces, el trabajo intelectual tiene que ver con la partitura. Yo descifro todas las notas y las toco. Las notas, los ritmos, la armonía, etc. Y puedo desenvolverlo a través del instrumento. Y el trabajo físico, motor, tiene que ver con que yo voy domesticando, preparando, enseñándole a mi cuerpo dónde tiene que colocar los dedos, cómo tiene que colocarse de alguna otra forma para que algo pueda salir, algún pasaje pueda salir. Entonces, sé que este pasaje aquí, detengo mi arco, por ejemplo, coloco mi mano un poco más acá. Para que pueda salir ese pasaje que es como un poco rápido. Entonces, ahí sonó, por ejemplo, una cuerda de más. En fin, entonces como artesano yo me podría detener muchas veces en ese pasaje hasta que pueda salir. Una vez que la obra está, una vez que ya todo el pasaje está bien, es decir, mi cuerpo se acomodó bien a las notas, que todo está fluyendo, entonces entramos en un trabajo netamente artístico.
Y en lo artístico, lo importante es que ya no es que nosotros dejamos al artesano de lado, no, el artesano y con todo su trabajo ahora está al servicio de mi desenvolvimiento emocional. Si es una obra que es oscura, es una obra que evoca algún tipo de sensación de pena, angustia o de estrés, tensión, etc., entonces el artista tiene que poner una cuota de esto en la obra en sí, para que sea atractivo, porque no es lo mismo ver a alguien que está ahí quieto, ¿ya?, que a una persona que está tocando así sin mayor expresión, a alguien que está derechamente expresando emociones, se está expresando emocional a través de esos instrumentos, y eso se siente, está generando tensión, está generando o armonía, o está generando algún tipo de sensación por medio de los sonidos. Es muy distinto. Es muy distinto. Y en el aspecto creativo del artista, él tiene que, de alguna manera, si es una obra que no sé, Felix Mendelssohn dijo, esto se toca de esta manera, bueno, él se lo aprendió de esa manera, pero coloca algo único en la obra. Tiene que dejar un sello. En el caso de los intérpretes, por ejemplo, los violinistas, suelen tocar, la mayoría suele tocar obras de otros autores, pero esas obras las hacen suyas. Y por eso tú puedes colocar, por ejemplo, concierto para violín de Mendelssohn en YouTube, y tú puedes encontrar a muchos intérpretes, Janine Jansen, Hilary Hahn, en fin, un montón de violinistas, y cada uno va a sonar de manera muy distinta, muy única. Y eso hace que sea el aspecto creativo de ese intérprete, de ese músico, el que logra sellar con su propia voz, a través del violín, por ejemplo, una identidad única. Ese es el trabajo del artista. Esta obra, por ejemplo, esta de Mendelssohn, toma una cantidad de años impresionante poder tocarla. Más o menos se toca en segundo superior de conservatorio, eso equivalente a un 9º año, 10º año de conservatorio. 10 años de estudio universitario para poder tocar una obra así. Durante 10 años tienes que ser un artesano para poder lograr tocar una obra de ese calibre. De la misma manera que un guitarrista quiera, por ejemplo, tocar los solos de guitarra de una banda muy difícil, Dream Theater, por ejemplo. Le va a tomar años poder lograr sacar un solo o un fragmento o una canción de esa banda. Hay niveles de dificultad. Va a llegar un momento en que el artesano va a ir cultivando un artista cada vez más grande. Y con eso, nosotros como músicos vamos a ir creciendo. Entonces, mi mensaje básicamente, o el tema, el eje central de esta clase es que sepan ustedes que dentro de ustedes mismos existe tanto un artista como un artesano. Si ustedes están tratando de ser artistas, o les gustaría llegar a ser artistas, pero evitan el trabajo minucioso, evitan el trabajo en detalle, van a ser artistas, pero van a llegar a un nivel bastante bajo. Si ustedes comienzan a dedicarle mucho detalle, mucha atención, mucha, entre comillas, sano perfeccionismo, progresivamente su artista, tampoco hay que dejarlo de lado, porque también hay gente que se dedica específicamente a ser artesano y se olvida del artista. Si uno logra tener en un balance justo estas dos facetas, progresivamente van a lograr encontrar y van a sacar a una faceta de ustedes que realmente los va a sorprender. Bien, solo invitarlos a que continúen viendo los capítulos de Seguimos Educando, y agradecer también a Islita TV por dar este espacio para que nosotros podamos entregar nuestro saber, nuestro conocimiento hacia la comunidad. Así que eso, muchas gracias Islita TV, y que tengan un buen día, una buena noche, bueno, en el momento en que estén viendo este video. Saludos.